Bueno, hermanos, por la gracia de Dios tenemos la oportunidad de invocar el nombre del Señor, de estar juntos en su presencia y de vernos, compartir estos minutos que tenemos en este viernes a la tarde, como cada viernes también, y leer en el Nuevo Testamento, esta tarde, en la primera carta de Juan, primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 5, primera de Juan 5, desde el versículo 18 al final. Primera de Juan 5, 18 al final. Dice así la palabra de Dios. Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y todo el mundo está puesto en maldad. Pero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Estos cortos versículos de lo que Dios nos enseña a través del apóstol Juan, hermanos, y marca lo que es la vida del cristiano, la vida del Hijo de Dios, con dos cosas que ahí en esos 4 versículos que leímos tenemos que saber. En el 18 dice sabemos, y en el 19 dice sabemos. Sabemos. Que cualquiera que es nacido de Dios, dice acá, no peca. Bueno, aquí se presenta un aparente problema porque entonces diríamos si hemos nacido de Dios y por qué pecamos. No, sencillamente es que dice, no peca en el hecho de que no peca en la continuidad de seguir pecando voluntariamente. No peca por voluntad propia, no peca por el deseo de pecar, que es muy distinto a pecar cuando alguien se deleita en pecar. Que es nacido de Dios no peca, no tiene el deseo de pecar voluntariamente. Porque ha nacido de Dios, justamente. Eso es lo que marca la diferencia. Cualquiera, esto es para todos. Cuando dice cualquiera, incluye a todos. Cualquiera que es nacido de Dios no peca. Y ahora dice el que es engendrado de Dios, aquel que para ser nacido de Dios tenemos que ser engendrados de Dios. Hemos nacido de nuestros padres. Bueno, en determinado momento de la vida de nuestros padres, fuimos engendrados. Es decir, que nuestro padre nos ha engendrado y nuestra madre nos ha concebido. Y hemos nacido de nuestros padres. Hemos nacido de nuestra madre, luego del tiempo de gestación en el vientre de nuestra madre, un día, por la gracia de Dios, nacimos. Y hemos llegado hasta el día de hoy. Y entonces dice, el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Es decir, que el que tiene la conciencia clara que ha nacido de Dios. Y esto es lo que marca la diferencia enorme entre cualquier religión del mundo y el cristianismo. El cristianismo bíblico, el cristianismo según la palabra de Dios. El cristianismo que se sustenta sobre una experiencia espiritual y personal con Cristo. No sobre ninguna organización humana ni eclesiástica.
Aquí habla del que es nacido de Dios y el que es engendrado de Dios. Para que no quede duda que ese nacimiento es por engendración. Hay niños que pueden decir, bueno, esta es mi familia, porque la familia los ha adoptado, los quieren muchísimo. Es más, tienen el mismo apellido de la familia. Y pueden tener 2, 3, 4 hijos más, y ese chico es uno más de todos. Con los mismos derechos, con todo exactamente igual. Mismo cariño, la misma dedicación, la misma provisión de todas las cosas, lo que tienen los demás, él también lo tiene, en estudios, en alimentación, todo participa de todo lo de la familia, hasta el apellido, y hasta será heredero de la familia. Pero hay algo que nunca se podrá conseguir, que ese niño no fue engendrado en esa familia. Eso es inevitable, eso es lo único que no se puede conseguir. Todo lo demás sí, accede por la vía legal. Y la diferencia que tiene, no de tratamiento, ni de cuidados, ni de cariño, no, pero la diferencia que tiene con los demás chicos es que él no fue engendrado por esa mamá, que también es su mamá, y también es la mamá de los otros niños, que para él son sus hermanos. Pero, diríamos, se puede decir, él nació en esa familia, es su familia, pero no fue engendrado por esa familia. Acá no, acá en el mismo versículo Dios pone las dos cosas. Porque la única forma de ser hijos de Dios, según el Nuevo Testamento, es haber nacido de Dios, pero engendrado de Dios. Por engendración. Esta es la diferencia enorme. Dios es el Padre de todos los ángeles. Claro. Pero por creación. Es el creador de todos los ángeles. Pero no les ha engendrado. No participan los ángeles de su naturaleza divina como nosotros, como sus hijos. Son seres espirituales, muy capaces, muy inteligentes, muy poderosos, pero nada más. Hijos como nosotros, jamás. No son por engendración. También a veces respecto a una obra de arte, a un cuadro, una pintura, una escultura, se dice que ese pintor es el padre de ese cuadro. Sí, por creación. Porque él lo pintó. Es el único que pintó ese cuadro. Entonces se dice que es el padre de ese cuadro. Por creación. Pero acá no, acá en el mismo versículo Dios nos habla de nacer de Dios y ser engendrado de Dios. Y este es el fundamento por el cual este mismo apóstol Juan, en el Evangelio de Juan, en esta misma carta, en el capítulo 3, veamos al capítulo 3, primera de Juan 3, una hoja atrás, 3.2, dice, muy amados, ahora, 3.2 de primera de Juan, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Quiere decir que no siempre lo fuimos. Y antes no éramos hijos de Dios. Pero ahora somos. Hemos nacido de Dios. Hemos sido engendrados de Dios.
Y cualquiera que es engendrado de Dios, dice, se guarda a sí mismo, toma las medidas correspondientes, los cuidados correspondientes. Y el maligno no le toca. No dice que no lo tienta, dice que no lo toca, pues no tiene el permiso, ni la capacidad, ni el permiso de Dios, ni la aprobación de Dios para tocar a ese hombre o a esa mujer. Y cuando eventualmente Satanás o alguno de sus agentes pone su mano sobre un hijo de Dios, desde la antigüedad, desde el profeta Zacarías, capítulo 2, verso 8, dice, el que os toca a vosotros, toca a la niña de mi ojo. Es decir, el que os toca a vosotros es como quien le mete un dedo en el ojo a Dios. Nada más doloroso y desagradable que cuando nos entra algo en el ojo. Imagínense un dedo en el ojo. Si una cosa microscópica así molesta, un dedo en el ojo, bueno. Y fue lo único, la única restricción que Dios le puso a Satanás con Job. Ahí lo tienes, dice. Pero cuidado, cuida de su vida, ¿eh? No toques su vida. Por eso no lo mató, porque Dios le puso ese límite. Entonces, hermanos, estos son elementos que a continuación Dios declara algunas cosas que antes pone el fundamento que hemos leído en el versículo 18. Nacido de Dios y engendrado de Dios. Con los límites que Satanás, todos los demonios y todos los hombres y mujeres agentes de Satanás tienen como límite impuesto por Dios. Y que el que es hijo de Dios tiene la voluntad, el deseo de no pecar contra Dios. Y si pecamos, y bueno, lamentablemente es muy triste, pero también Dios lo ha previsto. Y en esta misma carta, capítulo 2, dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone y nos limpie de toda maldad. Se guarda a sí mismo, si cuida, tiene cuidado. Pero a continuación de esto, viene el segundo, sabemos. El primer sabemos está en el verso 18, sabemos. El verso 19, el segundo sabemos. Dice, sabemos que el Hijo de Dios es venido. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Pero sobre la base de otro conocimiento. Del segundo sabemos. Cuando dice en el verso 19, sabemos que somos de Dios. Y todo el mundo está puesto en maldad. De la primera parte generalmente sí nos acordamos, pero a veces perdemos de vista la segunda parte del versículo. Y acá dice, y todo el mundo está puesto en maldad. Todo el mundo. No queda nada fuera de la maldad en el cual el mundo ha sido sumergido. Puesto en maldad. No dice que el mundo se puso solo, dice que fue puesto. Algo lo puso en maldad. Y está haciendo referencia al maligno del verso 18. Todas las estructuras del mundo que conforman el mundo, porque cuando habla del mundo no está haciendo referencia solamente a ese globo de tierra que circula por el universo, que es el planeta Tierra.
Ese es el mundo geográfico, compuesto por continentes, por mares, sí, que está circulando en torno al Sol. Hay otro mundo, que es un mundo espiritual, que no se ve, que no es fácil identificar, que es fácil que se pierda de vista. Porque es un mundo en el cual, si bien no somos de ese mundo, pero vivimos en él. No somos del mundo. El Señor Jesús tampoco era del mundo, pero vivió en el mundo 33 años. Sin pecar, claro, pero vivió en el mundo. En un mundo que nunca le reconoció absolutamente nada y nunca tuvo un buen tratamiento para con él. Porque dice el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, si fuerais del mundo, y no está hablando del planeta, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Mas porque no sois del mundo, por eso os aborrece el mundo. Y ese mundo que nos aborrece está puesto en maldad. Todo ese mundo está puesto en maldad. Todos sus esquemas, todas sus estructuras, todo responde al Dios de este siglo, de este mundo. Responde a todo un esquema de maldad que es infinitamente mayor de lo que sabemos o podemos llegar a imaginar. Pues es una maldad que no está siempre totalmente ante nuestros ojos, pero no quiere decir que no esté, ni siempre es manifiesta, aunque está siempre actuando. Y hermanos, esto lo tenemos que saber lo antes posible, porque Dios dice, sabemos a través del apóstol Juan. Sabemos. El apóstol el apóstol Juan tenía esta experiencia. También los demás, claro, pero digo el apóstol Juan porque es de quien estamos leyendo esto, la primera carta. El mundo de aquellos días funcionaba bajo las estructuras del Imperio Romano. El mundo conocido. Así como el mundo también en otras épocas anteriores al Imperio Romano funcionó y dependió y tuvo sujeto a las estructuras del mundo babilonio, asirio, bajo el mundo de los persas, bajo el mundo de los griegos, luego bajo el mundo de los romanos, y hoy bajo el mundo de distintas organizaciones y distintas estructuras de poder que son exactamente iguales, aunque tienen distintas formas, porque responden al mismo maligno de todos los tiempos. Queridos hermanos, sepamos lo antes posible, el mundo no ha cambiado en lo más mínimo. Pero para nada es el mismo mundo que pidió la crucifixión del Señor Jesús. Que cuando el mundo político de aquellos días, en la persona de Pilato, mundo político, mundo militar de aquellos días, el mundo imperial, el imperio, a través del gobernador de Judea, Poncio Pilato, salió al pueblo y le dijo, he aquí el hombre, ¿qué hago con este hombre? He aquí vuestro rey. Y los judíos dijeron, nosotros no tenemos rey sino a César. Y dijeron, crucifícale, crucifícale. Y aún el mundo, si será todopoderosa la obra y la vida del Señor Jesús, su santidad que aterra y su humildad que espanta, porque le sacudió las rodillas al gobernador romano en el miedo, aún el mundo, en una de sus manifestaciones, en la manifestación política y militar, en la palabra de Poncio Pilato dijo, pero no encuentro ningún mal en él. Aún el mundo tuvo que hacer semejante declaración.
que fue mucho más sabio que el mundo religioso, por lo menos mucho más sincero en su maldad, pero sincero porque dijo no encuentro maldad para condenarlo. Pero el mundo religioso, el mundo de los teólogos de aquellos días, escribas, fariseos, doctores de la ley, dijeron, no, crucifícalo. Terrible, hermano. Y claro, y que como Pilato era un hombre nada más, un hombre, nada más que un hombre, que lo había puesto el César ahí como gobernador de Judea y hacía lo que podía, como en todas las épocas, el hombre hace lo que puede dentro de sus limitaciones. Cuando la presión lo pudo más que su autoridad, porque justamente creo que si el César o las autoridades políticas y militares de turno romanas ponían a alguien como gobernador en una provincia muy lejos de Roma, como estaba Judea, era porque confiaban en ese hombre, hasta donde se puede confiar en un hombre, pero confiaban en él, porque en aquellos tiempos no había la comunicación inmediata. Una noticia demoraba mucho tiempo en llegar. Y el que estaba como gobernador en algún lado tenía que tomar decisiones en el momento porque no podía consultar a la distancia, como hoy. Entonces se ponía en ese lugar un hombre que se sabía que tomaría o se esperaba que tomara decisiones oportunas y lo pusieron a Poncio Pilato. Y bueno, y este hombre hizo lo que pudo y intentó hacer algo dentro de su autoridad, pero la presión pudo más que él y cuando le dijeron que tenemos un rey y le dijeron que si se hacía amigo de él se constituía en enemigo de César, se le aflojaron las piernas. Y entonces lo entregó para ser golpeado, lo castigó y luego lo entregó para ser crucificado. Cedió a la presión del mundo. ¿Es un juicio a Pilato? No, pobre hombre, hizo lo que pudo. En todas las épocas, las autoridades políticas y militares estuvieron abrazados a sus sillones de mando. Y Pilato también, claro. Pilato, si había alguien con quien Pilato tenía que tener buena relación, era con el César. Y quiso guardar esa relación, que tampoco la guardó, porque en la autoridad que tenía era el único que podía haber ejercido la autoridad para decir, no será crucificado. Porque yo, que soy la autoridad acá, no encuentro ningún mal para crucificarlo. Con lo cual, señores, no va a ser crucificado. Claro, había una profecía, había muchas cosas que se cumplirían, pero le pudo la presión. Hoy ya no está Pilato, hoy estamos nosotros, frente a ese mismo mundo, hermanos. Cuidado, es el mismo mundo. Nosotros no tenemos, gracias a Dios, un cargo militar o político. En ninguna región del mundo ni la tendremos, gracias a Dios. Tenemos algo infinitamente superior. Tenemos que dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Algo infinitamente superior e infinitamente mucho más peligroso que tener que defender una posición política jurisdiccional en el ejercicio de un poder de una provincia como Judea, por ejemplo, en esos días. Porque sabemos que somos hijos de Dios, cosa que Pilato no podía decir. Pero nosotros sí, sabemos que somos hijos de Dios y os dejamos con este verso 19, hermanos. Cuidado. Sabemos que somos de Dios, somos hijos de Dios, como dice en 3:2 de Primera de Juan. Y acá dice, sabemos que somos de Dios y todo el mundo está puesto en maldad.
¿Por qué está eso junto en un solo versículo? Porque hay una contraposición de todo un mundo que está puesto en maldad contra todo lo que es de Dios. Ese es el espíritu del anticristo. Porque cuando se manifieste el anticristo personalmente, visiblemente, cuando este personaje dé la cara, dice que se va a oponer contra todo lo que se llama Dios o que se adora. Se va a oponer a todo lo que es de Dios. Bueno, hoy todavía este personaje públicamente por lo menos no ha aparecido. Y si está ahí circulando por algún instituto internacional, organismo internacional, algún gobierno, algún asesoramiento de alguien, asesor de algo, todavía no lo sabemos. Pero sí sabemos que este mismo apóstol Juan, en el capítulo 2, dice, sabemos que muchos anticristos son salidos por el mundo. 2000 años antes. Muchos anticristos. ¿Cuántos? Muchos. Muchos. Cuando Dios dice muchos es porque son muchos. Anticristos. Son los empleados del anticristo que va a aparecer. Estos anticristos son los que están preparando al mundo para que reciban al gran anticristo de la historia. Cuando llegue el jefe de todos estos. Estos están poniendo la alfombra roja para que aparezca el otro. Pero el espíritu del anticristo circula por el mundo con total libertad, sujeto a las restricciones que Dios le pone, pero oponiéndose, porque es el espíritu del anticristo, oponiéndose a todo lo que es de Dios y oponiéndose al mismo Dios, en la medida que Dios lo va permitiendo, claro, y oponiéndose a la iglesia. Pero la sentencia del Señor es que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Pero lo tenemos que saber, hermanos. Sabemos que somos de Dios y todo el mundo está puesto en maldad. En el verso 20 dice, empero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Para resistir, hermanos, a este mundo que está puesto en maldad. Que todo el mundo, dice, todo el mundo, sabemos que todo el mundo está puesto en maldad. No hay nada que sea del mundo que escape a la maldad en la cual el mundo está puesto. Nada escapa, nada, no importa la apariencia que tenga, nada escapa, porque la revelación lo dice así, sabemos. Lo que sabemos no lo podemos ignorar, hermano. Para estar prevenidos, queridos hermanos, de toda la miseria humana que nos rodea, de toda la miseria de la cual participamos, por supuesto, no somos mejores que nadie. Cuando digo miseria humana, es la miseria del hombre que viene de Adán. No importa la manifestación, cultura, apariencia, presentación, no, eso no importa. Pero sabemos que estamos en el verdadero, en el Señor Jesús. Este es el verdadero Dios. Ese Dios que nos ha engendrado, del cual hemos nacido, y un mundo que lo tenemos cada día, en cada momento, durante toda nuestra peregrinación. Y preparémonos porque no perdona y porque todo lo que Dios nos ha advertido se cumplirá inexorablemente. No vamos a caer en la ingenuidad de que el mundo va a mejorar o que el mundo va a entender. No, el mundo no mejora, pero absolutamente para nada. Está corrompido de pies a cabeza. Hiede ya, como decían de Lázaro después de 4 días en el sepulcro. Una de las hermanas dijo, hiede ya. Hablando del mundo, hiede ya. Hiede, es irrecuperable. Y esto es lo que nos aguarda, hermanos. Esto es lo que nos espera. Esto es lo que tenemos por delante. Mientras vamos a la patria celestial.
Por eso, para no llamarnos a engaño, queridos hermanos, no perdamos de vista estas declaraciones, son palabras de Dios. Preparémonos para lo que vamos a encontrar, lo que ya estamos encontrando y lo que encontraremos, porque no nos espera otra cosa que este panorama, este mundo, del cual pronto el Señor nos llevará, pero mientras no nos lleva hay que dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios, en este mundo, en estas condiciones y con esta oposición. Hermanos, adelante, cuidado y a prepararnos porque el mundo no perdona, no perdona. El que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo, dice, el maligno no le toca, en cuanto a nada que nos pueda afectar en nuestra relación íntima con el Señor. Aunque quizás hubieron hermanos, quizás no, aunque hubieron hermanos que vivieron la experiencia de la hoguera, pero en un testimonio intocable en relación con Dios. Que Dios os bendiga, hermanos, y adelante en el Señor, firme en Cristo y adelante, que esto es el panorama que tenemos delante de nuestros ojos y en nuestro camino. Que Dios les bendiga.